Bienvenidos a esta nueva sesión de Matemáticas y Física para Todos. Comenzaremos esta actividad haciendo un resumen de lo aprendido en las clases anteriores. Al movimiento rectilíneo acotado, donde se repiten periódicamente las posiciones, la velocidad y la aceleración del cuerpo o partícula que se mueve, se le denomina movimiento oscilatorio. Si el movimiento oscilatorio se produce con periodo t constante, se denomina movimiento oscilatorio armónico. Cuando un cuerpo, después de ser sacado de su posición de equilibrio, oscila bajo la acción de las fuerzas de restitución y de la fricción, se dice que está realizando oscilaciones libres o amortiguadas. Se llama periodo t al tiempo mínimo que demora un cuerpo oscilante en repetir todos sus posibles valores de posición, velocidad y aceleración. Periodo es igual a tiempo entre número de oscilaciones y se mide en unidades de tiempo. La magnitud física que describe el número de oscilaciones que se producen en la unidad de tiempo recibe el nombre de frecuencia. Frecuencia igual a número de oscilaciones entre tiempo, o 1 entre el periodo. El periodo y la frecuencia están relacionados con otra magnitud denominada frecuencia angular o pulsación, que se define como omega igual a 2 veces pi entre el periodo o omega igual a 2 veces pi por la frecuencia. La fuerza responsable de que se produzca un movimiento oscilatorio siempre es conservativa y responde a la ley de Hooke. Fuerza igual a menos kx. Cuando sobre un cuerpo solamente actúa la fuerza de restitución, se producen oscilaciones armónicas no amortiguadas. A ese movimiento se le denomina armónico simple. En la clase de hoy estudiaremos las características del movimiento oscilatorio armónico simple. Trataremos los siguientes aspectos. Condiciones para que se produzca un movimiento armónico simple. Características de los parámetros del movimiento oscilatorio armónico en el MAS. Ecuación del movimiento armónico simple y representación gráfica del movimiento armónico simple. Observemos esta animación. Este cuerpo está realizando oscilaciones armónicas y además su amplitud es constante. Por lo tanto, podemos asegurar que estamos simulando un movimiento oscilatorio ideal, movimiento al que le llamaremos movimiento armónico simple. Es importante que nos hagamos una pregunta. ¿Cuándo podríamos considerar un movimiento oscilatorio como un armónico simple? Pues bien, en esa idealización que estamos observando, se puede asegurar que solamente actúa la fuerza de restitución del resorte. Esa es la condición única e imprescindible para que idealmente podamos considerar que un cuerpo está animado de movimiento armónico simple. Si existiera alguna fuerza de fricción, por pequeña que fuese, entonces el movimiento sería amortiguado. Si existiera alguna fuerza externa, el movimiento sería forzado. En este tipo de movimiento, la amplitud A siempre es constante. Obsérvese que el cuerpo siempre alcanza sus máximos hacia arriba y hacia abajo en la misma posición, y el periodo t y las frecuencias f y omega son constantes porque el movimiento es armónico. Relacionemos los parámetros amplitud, frecuencia y periodo para obtener la ecuación del movimiento de una partícula animada de movimiento armónico simple. Para ello, simulemos el movimiento armónico simple utilizando el movimiento circunferencial uniforme de una partícula. La proyección de la partícula sobre cualquiera de los ejes, tomemos por ejemplo el eje X, realiza un movimiento armónico simple. Preste atención a esta sombra, se detiene en los extremos, posee máxima velocidad en el punto de equilibrio y en cada punto, por ejemplo este, la posición de la sombra se expresa como una dependencia de la función coseno. Representemos ahora gráficamente el movimiento oscilatorio. Para ello, graficaremos la distancia de la proyección de la partícula en el eje X al centro del movimiento. Realicemos el mismo procedimiento para diferentes momentos del movimiento de la partícula. Podemos observar que esa gráfica corresponde a la gráfica de la función coseno. Por lo tanto, podemos afirmar que para cada instante del movimiento, la posición de la partícula se puede definir con la ecuación x igual
a coseno de omega t. Ahora observemos qué pasa si el movimiento empieza en un lugar que no coincida con el eje X, por ejemplo este. Podemos ver que ahora la gráfica, a pesar de asemejarse a una función coseno, no corresponde totalmente a ella, pues no empieza en un máximo. Veamos que aquí es necesario introducir un nuevo parámetro que se relacione con el instante en que empieza el movimiento. Este nuevo parámetro será conocido como la fase del movimiento y hará parte del argumento de la función coseno, definiendo la ecuación de posición para un movimiento oscilatorio como x igual a coseno de omega t más phi sub 0, donde phi sub 0 es la fase del movimiento. Hagamos un resumen de lo visto en esta clase. Un movimiento armónico simple se produce cuando sobre un cuerpo solo actúan fuerzas de restitución. En un movimiento armónico simple, la amplitud, el periodo y la frecuencia permanecen constantes. Un movimiento armónico simple se puede describir siempre con una función seno o coseno de la siguiente manera: x igual a coseno de omega t más phi sub 0. La representación gráfica del movimiento armónico simple siempre tiene la siguiente forma. En las próximas actividades, utilizarán la expresión del movimiento armónico simple para resolver ejercicios y aprenderán a representar gráficamente la variación de la velocidad y la aceleración de ese tipo de movimiento. Esperamos que saquen mucho provecho de esta actividad. Hasta la próxima.